Vamos a hablar con Luis Vergés, que está a esta hora de la mañana con nosotros en línea. Luis Vergés, buenos días. Ahora sí que logramos contactarle. ¿Cómo está usted? ¿Cómo amanece? Muy bien, muy buenos días. Encantado, como siempre, de estar en el programa, Edith. Parece que la transmisión de Luis Vergés tiene problemas. Estamos mirando ahí que se queda allá al fondo. Vamos a poner entonces la fotografía de la víctima, la misma de Luis Vergés, para que podamos conversar. De todas maneras, Luis, no vamos a renunciar a su voz. Así de manera breve, porque ya tendremos ocasión de hablar con usted aquí personalmente. En este caso encontramos muchos hechos comunes que se repiten una y otra vez. Víctimas que retiran la acusación, parientes que apoyan que ese retiro se dé y agresor que reincide de una forma trágica en perjuicio de esa víctima. Usted dirige el Centro Conductual para Hombres. Un hombre, por ejemplo, que comete un acto de esa naturaleza, pudo haber llegado primero a un centro para ser evaluado. Cuéntenos usted qué nos está diciendo esta nueva tragedia en el país. Sí, mire, esta tragedia nos habla de que el círculo de la violencia se amplía. No es solo algo que se queda atrapado dentro de una víctima y un agresor, sino que en alguna medida ya hay una realidad social y cultural donde otros actores pues también actúan de una manera que puede favorecer que se prevenga una situación tan lamentable como esta. Primero tenemos que desculpabilizar al padre, porque sin duda alguna él se siente muy culpabilizado por lo que fue su rol y su participación. Bueno, él hizo una actuación sociocultural muy típica en las familias ante un agresor que ya tiene una decisión tomada de quitarle la vida a una persona, inclusive un posible plan. Y fíjate cómo hasta los depredadores animales de la selva también se pasan como criaturas inofensivas que no le van a hacer daños a sus potenciales víctimas como una manera de poderlas confundir. De ahí que se va dando esa dinámica donde la misma sociedad a veces presiona cuando hemos tenido casos de gente que representa riesgo y peligro real, y también se han tomado las medidas, entonces la sociedad también protesta. Entonces lo que tenemos que ver aquí claramente es que cuando una persona entra al sistema, tal como tú lo has dicho, pues sin duda alguna no hay ningún tipo de excusa, y lo que tenemos es que tratar de mejorar las medidas para que estas cosas no sigan ocurriendo. Aquí, por ejemplo, un agresor tiene unas señales, ¿no? Y una de las señales más peligrosas es que había una violencia previa muy reciente. Y cuando se dan esos casos con una violencia previa muy reciente, incluso con un arma letal, pues esa es una de las principales alarmas. Hay un principio que establece que cuando alguien usa su libertad con el propósito de dañar a los demás, la mejor medida de protección para los demás es la privación de libertad. Esto naturalmente tiene que ser amparado por las normas procesales, que es parte de lo que tenemos siempre que tomar en cuenta en una sociedad democrática y que respeta los derechos fundamentales de todo el mundo. Pero en términos generales esa es la parte que te puedo plantear. Me preocupa también que todavía no se ve el vínculo entre lo que llamamos Estado y sociedad para el enfrentamiento y prevención de estos problemas. Y qué bueno que tú lo has subrayado también en la manera como se ha presentado de una forma grotesca en estos medios informativos informales. Afortunadamente la mayoría de los medios formales respetan mucho la dignidad de los sobrevivientes a las víctimas de violencia, pero fíjate cómo se ha venido manejando de forma grotesca imágenes y que no es bueno, porque eso normaliza todavía más la mirada que puede tener la gente ante este problema y no aporta para nada en la prevención del mismo. Doctor, le quería preguntar, la unidad de atención, el Centro Conductual para Hombres, ¿cuántos casos parecidos ha tenido? ¿Es posible que un hombre que agrede con una pistola, en este caso a tiros, a la víctima, si fuera mandado a un centro similar, tiene recuperación? Bueno, hemos tenido casos muy graves donde sí ha habido recuperación. El problema es que ya cuando hay señales de este tipo,
primero, por lo visto, en los datos que se conocen hasta ahora, pues no hubo tiempo de llegar hasta nosotros. Pero igual, tampoco no creo que fuera... en alguna medida era contraproducente, porque en este caso, fíjate que estamos hablando ya de un agresor que intenta matar a una persona y que entra a tiros. Ya aquí no es como, por ejemplo, mandárnoslo a nosotros. Exacto, por lo que yo te digo, el principio de cómo la libertad de una persona puede ser un factor de riesgo para la vida de otros. Muchas veces lo que se hace es que la persona pues se somete, con los códigos procesales como tienen que llevarse, se preserva la integridad de la víctima, y ya después de un tiempo, cuando a la persona se desarma, se baja totalmente el riesgo y la peligrosidad, es que el protocolo recomendaría un referimiento al centro. Exacto, primero iría la orden de arresto, la privación de libertad, para poder garantizar la integridad de la víctima. Sí, sin duda alguna. Fíjate que esa es la prioridad, es proteger la vida. En este caso siempre será esa la prioridad. Ya nosotros entramos en una dinámica educativa de un sinnúmero de habilidades y terapéuticas para que estas personas pues puedan trabajar los temas de vulnerabilidad que ellos tienen, y que agrediendo y dañando a otras personas, en este caso violentando mujeres, pues por la misma dinámica social, cultural que tenemos en el aprendizaje de la masculinidad dominicana, de cómo es la relación posesiva con una mujer, pues que estas personas vayan renunciando a todos esos elementos de riesgo y en el tiempo no representen peligro, no tan solo para una víctima en especial, sino para otras, porque fíjate, cada agresor impacta a varias víctimas. Nosotros tenemos datos que confirman un promedio de 3 a 4 mujeres victimizadas, solo que lo que más se resalta es cuando las víctimas son asesinadas, pero los historiales de estas personas tienen un arraigo de más de incluso de 2 y 3 víctimas en su haber, y eso es parte de lo que un programa de intervención, amén de la reducción de riesgo y peligrosidad, pues trata de favorecer que puedan haber relaciones saludables y no relaciones desiguales, inequitativas y posesivas, donde incluso una mujer hasta para terminar una relación tiene que esconderse, tiene que durar un tiempo sin ver a ningún otro hombre, por miedo a que esta persona la pueda asesinar. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que ir cambiando, tanto Estado como sociedad. Y aquí, caramba, el trabajo que hacen ustedes nos ayuda muchísimo también. Doctor, buenos días. Germán Marte le saluda. Hola, Germán. ¿Qué tal? Doctor, ¿qué mensaje le puede enviar a los hombres que entienden que, bueno, ya usted ha hablado de ir renunciando al sentido de pertenencia, de que eso es mío, y no es conmigo nada? Cuando le asaltan esos impulsos o esos pensamientos suicida o homicida, en este caso, que dice, pues si no es mía, no es de nadie, que yo la voy a matar y después me voy a matar y no sé qué, no importándole nada, ni los hijos que deja, ni el dolor que causa a la familia, a toda la sociedad y tal. ¿Qué le podemos decir a ese hombre? Yo decía ahorita que era conveniente quizá el símil del fuego y la gasolina, alejar la gasolina del fuego, el fuego de la gasolina, no sé. ¿Qué consejo desde el punto de vista de la psicología podemos dar a esa gente que tiene ese pensamiento? Dice, tú vas a ver lo que yo voy a hacer, a mí hay que respetarme, yo soy un hombre, porque creen que hombre sí es más violento, ¿no? Mira, la primera recomendación que yo le haría a estos hombres es que redefinan el concepto de lo que significa ser valiente. Ser valiente no significa dañar a otros, intimidar, chantajear, molestar, ni mucho menos obsesionarse. Ser valiente significa aceptar que así como el apego existe, el desapego también. Así como nosotros tuvimos la responsabilidad y el valor y la iniciativa de involucrarnos en una relación de pareja, tenemos que estar preparados por si algún día esta relación termina, manejar los sentimientos de abandono de la manera más saludable posible. Yo creo que ahí tenemos mucho que aprender de las mujeres. Fíjate cómo las mujeres cuando terminan relaciones
en su gran mayoría, ellas sufren y manejan el dolor y hacen su proceso de duelo, pero usualmente no representan un peligro para la vida de los hombres. O sea, ningún hombre tiene derecho a convertirse en un peligro para la vida de una mujer por el hecho de que una relación termine. Y mientras más repitamos esto como si fuera una consigna, pues más vamos a dar en el hondón de la conciencia masculina, de la masculinidad dominicana, para que se vaya asumiendo el compromiso de que nosotros somos responsables de nuestras acciones y tenemos que proteger a quienes tenemos más cerca de nuestras propias acciones. O sea, esto no es responsabilidad de nadie, es responsabilidad de quien asume. El Estado tiene mecanismos para reducir el riesgo, para reducir la peligrosidad, pero al final lo más importante para prevenir este tipo de problemas es que los hombres decidamos no representar un peligro para la vida de nadie. Doctor, bueno, vemos siempre a las familias que dicen, él no parecía que constituía una amenaza, un peligro. La familia del agresor, la familia de la víctima dice, él se comprometió con nosotros. No es la primera vez que lo vemos. Lo vemos siempre en muchísimas historias que llegan acá de mujeres que son ultimadas por parejas que antes se comprometieron a no hacer nada. Tienen buenas relaciones con los vecinos, tienen buenas relaciones con los parientes y las mujeres quedan solas. En definitiva, a veces ni le creen. Es más, ella está muerta y hay que poner en duda que él fuera violento y fue él que la mató. Entonces, ¿qué nos dice usted de esto? Mira, decirte que más que el camuflaje que pueda tener una persona para solapar sus intenciones, esta sociedad tiene que aprender a verificar los riesgos reales. Y donde hay celotipia, donde hay persecución, donde hay actitudes posesivas, donde hay separación, sentimientos de abandono con heridas que no han sanado y armas de fuego e intentos de agresión, ya yo no tengo que llamar al lobo porque el lobo llegó. Entonces, aquí, en este caso, lo primero que hay que intentar es lo que llamamos un distanciamiento protectivo. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene todas estas ideas hostiles activas y todas estas emociones desbordadas, hay un fenómeno que se llama la desconexión de la corteza cerebral, que es la parte que piensa del cerebro en la toma de decisiones. Las posibilidades de que esa desconexión se den son muy grandes y la persona, por más pacífica y tranquila que tú la veas, ante la presencia de todas estas señales que yo te acabo de decir, acumula mucho riesgo y peligro para, en este caso, a quien define como el objeto de su sufrimiento y de dolor. Y sobre todo en nuestra masculinidad, que hace falta una agenda muy sistemática de trabajo para que se asimilen estos temas. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias por estar esta mañana aquí, en la medida de lo posible, volver sobre el tema para que no pase más, para que se entienda que esto es un caso, estos casos son dignos de estudio y que hay un patrón de conducta. Muchísimas gracias. Gracias, Edith. Muchísimas gracias a Luis Vergés. Él dirige el Centro Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito Nacional, que ha recibido miles de hombres con situaciones parecidas y que han logrado salir. Eso, por supuesto, cuando no se ha llegado a estos niveles de agresión, que en este caso necesitaba, requería, mandaba una intervención diferente por parte del Ministerio Público que le ha caído a estas dos víctimas como consecuencia de sus procedimientos, lamentablemente.